Cristo vino a redimirnos porque nosotros estábamos separados de la presencia de Dios. Entonces ahora las lecturas que leímos y algunos otros versículos adicionales nos van a dar esta buena noticia. Entonces la primera buena noticia que aprendemos aquí es que el ser humano, o la mala noticia aquí es que el ser humano fue esclavizado por el pecado. No sé si usted sabía, pero el ser humano fue esclavizado por el pecado. En otras palabras, el pecado vino a esclavizar a la humanidad. Vea lo que dice el versículo ahí de Juan 8:34, y esto lo dice Jesucristo. ¿Qué dice Cristo ahí? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que practica ¿qué? El pecado es ¿qué? Es esclavo del pecado. Ahorita muchos me van a ver todo raro, pero déjeme decirle que si usted está practicando el pecado, y ahora cuando estoy predicando duro, estoy predicando aquí a la cámara, entonces ustedes todos tranquilitos, pero si todavía estamos practicando el pecado o estamos en pecado, ¿sabe qué? Estamos esclavos del pecado. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice que de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. A veces nosotros creemos que somos libres y yo puedo hacer lo que yo quiera. Por eso, como yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo fumar, yo puedo tomar, yo puedo hacer esto, puedo ser mujeriego, puedo hacer esto. Pero déjeme decirle que no es usted el que lo está haciendo, sino que usted es esclavo del pecado, y el pecado es que me lleva a hacer eso. Y a veces nosotros pensamos, no, es que yo lo hago porque soy libre. No, la verdad es que no está libre. Porque si estuviera libre, no lo fuera a hacer. Porque si estuviera libre, no fuera infiel. Porque si fuera libre, no fuera a gastar su dinero en las cervezas o en esto y el otro, y a su familia no le faltara. Pero como no somos libres, entonces el pecado nos lleva esclavizados. Entonces que no le digan, que no le cuenten y que no lo apantallen, porque el que piensa así es esclavo, no es libre. Yo puedo hacer lo que quiera. No. El pecado lo esclavizó, y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, si yo hago esto, es porque estoy siendo esclavo de algo. Y en este caso es el pecado. Y lo que sucedió es que cuando Adán y Eva pecan, ellos se convierten en esclavos del pecado. Ellos eran libres. Después, cuando uno ya está esclavizado en el pecado, y déjenme decirle esta gran verdad, por eso es que a veces cuesta salir de una adicción, porque estamos esclavizados. Para uno ser libre, o para que un esclavo fuera libre, tenía que pasar casi prácticamente un milagro, porque una vida se compra con otra vida, o un precio superior a una vida. Entonces un esclavo, cuando era esclavo para toda su vida. Era muy difícil de que ese esclavo pudiera ser libre, porque comprar su libertad, él no la podía comprar. Un esclavo no se podía comprar a sí mismo. ¿Por qué? Porque un esclavo perdía valor. Inmediatamente cuando un ser humano era conquistado y pasaba a ser esclavo, el esclavo no tiene derecho ni valor de nada. No pierde sus valores. Entonces, puedo yo tener $1,000,000, pero ya no tengo valor. Todo lo que yo puedo tocar pierde valor, porque soy esclavo. Tenía que ocurrir un milagro, que alguien por afuera viniera y lo comprara con el dinero de un libre, porque otro esclavo no podía comprarlo. Por eso es que nosotros, cuando estamos en una adicción, no podemos salir tan fácil, porque nos tiene atrapados. Tiene que ocurrir un milagro, que alguien por afuera nos rescate, que alguien por afuera venga y nos saque de donde estamos, porque no podemos con nuestra propia fuerza, porque el pecado vino a esclavizar a la humanidad. Por eso es que a alguna persona le es difícil salir de la adicción a las drogas, y es casi imposible a menos de un milagro. Es difícil salir del alcoholismo. Necesita casi un milagro. Y un milagro no depende de nosotros, depende de un ser superior, de un ser divino. A veces es difícil de salir de la nicotina o cualquier otra cosa.
Es difícil a menos de un milagro porque estamos esclavizados y perdemos nosotros nuestra voluntad. ¿Sabía usted que un adicto a algo pierde su voluntad? Es ganado. Yo puedo decir, no, ahorita sí, ya no, ahorita sí, ya no. De repente pierde su voluntad y vuelve a caer a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque literalmente se ha convertido en esclavo de este pecado. Y usted le puede poner el nombre a cualquier cosa. Por eso que a veces yo entiendo a una persona cuando está en una adicción que le es difícil salir. Pero vamos a continuar porque ya los veo asustados. Pero aquí tenemos, a pesar de eso, tenemos buenas noticias. Todos hemos sido esclavos del pecado. Usted dirá, qué bueno que yo no soy adicto a nada. Sí, pero mira la escritura que dice que todos hemos sido esclavos del pecado en algún momento. A menos si usted ya está en Cristo, usted ya es libre. De lo contrario, todavía seguimos siendo esclavos. Vea lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 3:23. ¿Qué dice? Yo quiero que ustedes lo lean porque no, el pastor me está echando mentirita. Y no, aquí está. Mire lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 3:13. ¿Qué dice? Por cuanto todos, ¿quiénes son todos? You, and I, como dicen en mi pueblo, everybody. Entonces, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque fueron esclavizados por el pecado. Si el pecado nos hace esclavos y todos pecaron, entonces todos fuimos en algún momento esclavos del pecado. Ahora, tal vez usted dirá, no, pues yo todavía estoy en pecado, todavía sigo siendo esclavo. Sí, todavía sigue siendo esclavo del pecado. Por eso es que nosotros no queremos dejar esto aquí para venir a la iglesia o ya buscar al Señor, alejarnos al Señor. No es que porque nosotros no queramos, nuestro espíritu por dentro quiere, pero el que nos tiene esclavizados dice, no vayas a la iglesia, quédate aquí, ve allá, no, te vas a sentir mal, mejor no vayas. No son ustedes, es el que nos tiene esclavizados. Y necesitamos más fuerza de voluntad para poder venir. ¿Por qué? Porque en un momento hemos sido esclavos del pecado. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Déjenme decirles algo. El pecado nos aleja de la presencia del Señor. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos por la culpa del pecado. A veces nosotros cuando cometemos algo nos sentimos mal. No, yo ya no me siento mal, mejor no voy a ir a la iglesia. ¿Sí? Me siento mal, mejor no voy a ir. Y uno se siente como en inmundicia, como el peor de todos los pecadores. Dice, no, ya no voy a ir. Y uno se siente mal. Y uno mismo se va alejando. Porque ese es el propósito del pecado, alejarnos de Dios. Alejarnos de Él. Y ese va a ser su propósito. El pecado no va a decir yo para que estés aquí bien, bonito. No, el propósito es alejarnos del Señor. Y por eso que mucha gente cuando comete algo se siente mal y ellos mismos se alejan del Señor. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Y eso es lo que quiere el pecado, alejarnos de la presencia del Señor. Y por eso no nos sentimos a gustos y no queremos venir. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodos, nos sentimos culpables, nos sentimos esto. No, ¿para qué vas a ir? Si espera que estés mejor y espera al otro y ponemos muchas excusas. ¿Por qué? Porque es el propósito del pecado, alejarnos de la presencia del Señor. Aquí viene la buena noticia y aquí es donde pongan todos mucha atención. Pero Cristo vino para rescatarnos del pecado. Y la buena noticia en esta Navidad es que Cristo vino a rescatarnos del pecado. Cuando nosotros estábamos esclavizados en el pecado, Cristo vino a rescatarnos del pecado. Entonces, en la Navidad o el nacimiento de Cristo, o uno de los propósitos del nacimiento de Cristo es venir a rescatarnos. La primera buena noticia que vimos hace 2 semanas es que Cristo vino a revelarnos a Dios. A un Dios invisible, en Cristo se hace visible. Conocimos a un Dios de amor, conocimos a un Dios Padre para la humanidad. Después vimos de que Cristo vino también a reconciliarnos con Dios.
Cuando nosotros estábamos separados de Dios, alejados de Dios, la semana pasada aprendimos de que Cristo nos reconcilia, hace otra vuelta a esas paces de paz entre Dios y el hombre. Y hoy Cristo, la buena noticia de ahora es que Cristo vino a redimir a la humanidad, vino a rescatarnos. La otra palabra para redimir es rescatar. Es decir, yo estoy aquí, tiene que venir alguien a rescatarnos y sacarnos de ahí donde estábamos y ponernos en un lugar de libertad. Por cuanto todos pecaron, todos se convirtieron en esclavos del pecado. Entonces Cristo vino y nos va a sacar de donde éramos esclavos y nos trae a un lugar de libertad. Y ahora, como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, ahora es una nueva criatura, una criatura libre, una criatura que ahora tiene libertad para decidir lo que quiere hacer, ya no bajo la influencia del pecado, porque ya ha sido comprado por Cristo. Vea lo que dice el Evangelio de Mateo 20:28, que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida, ¿en qué? En rescate. Quiere decir de que nosotros estábamos poseídos bajo algo y Él vino a rescatarnos. Y estas son palabras directamente del Señor. Dice: yo he venido para dar mi vida en rescate de muchos. Dice, y para dar su vida en rescates de muchos. Vino a rescatarnos. Y esa es la buena noticia de que Cristo vino a rescatarnos literalmente. Y un rescate ya es alguien que va a ir y a sacarlo de ahí. Porque no es de solo vénganse para acá, nos va a ir a rescatar completamente, a hacer un rescate. Entonces Cristo vino a rescatarnos del pecado. Cristo pagó la condena del pecado. Él vino a rescatarnos a nosotros. Hace como algunos, ¿quiénes les gustan las historias aquí? Hace como algunos años llegó a una persona de Centroamérica, no voy a decir el nombre del país, pero llegó de Centroamérica a este país. Llegó aquí, él como todos allá prometió: cuando llegue allá yo les voy a mandar dólares, y cuando yo llegue allá a Estados Unidos les voy a mandar esto y el otro, y fue el hermano menor de la familia. Vino a este país y cuando llegó aquí, pues ya no mandó nada. Ya no mandó nada, y allá la familia no supo ni qué había pasado con este hermano menor, y llegó aquí a este país y se empezó a portar mal. Llegó aquí, empezó a tomar, a las fiestas y esto y el otro. De repente se metió en problemas. Lo agarró la policía y lo metieron a la cárcel. Cometió un asesinato y lo metieron a la cárcel. Y lo más triste es de que no tenía ningún familiar aquí quien fuera a meter la mano por ellos. Y algo bien chistoso, que cuando alguien está detenido en la cárcel, uno no puede hacer nada adentro. Lo único que puede hacer es llamar para que alguien de afuera haga algo por uno. Uno no le puede decir: juez, espéreme aquí, voy a ir a ver quién me presta dinero y de ahí regreso y le pago y me voy a meter en la cárcel otra vez y ahí me sacan. No puede uno. Está preso, pierde toda su libertad. Entonces este muchacho joven estaba preso allá en su país, esperando los dólares que había prometido y nada. Y aquí no había quien lo ayudara. No había quien lo ayudara. Porque cuando usted está en la cárcel, usted no puede hacer nada más que llamar. Y si afuera quieren hacerle algo, quieren ayudarlo, lo hace, pero lo hace uno que está en libertad. Alguien que puede, no el de la cárcel. De repente vino el hermano mayor para acá, se movió a Estados Unidos, también a Los Ángeles, a ver qué había pasado. Y él vino, y cuando él se entera, al llegar aquí se entera que su hermano estaba en la cárcel. Entonces él empieza a prestar dinero, a conseguir esto y el otro, y logra pagar la fianza y lo va a rescatar. Y va y lo saca al fin, paga los $20,000 que tenía que sacarlo, ya paga la fianza y para afuera y lo saca. ¿Y sabe qué es lo que pasa después? De que cuando el hermano mayor lo saca, volvió a lo mismo. No le pagó al hermano, no le pagó al hermano, y además se alejó de él. Y ya no pudo, él pudo ser libre de la cárcel, pero ya no pudo, se huyó del hermano. Ya no hizo nada en agradecimiento.
Y esta es una historia muy parecida con nosotros, porque Cristo, cuando nosotros estábamos esclavizados estábamos encarcelados por el pecado, Cristo vino a rescatarnos, vino a sacarnos de ahí y nos sacó de ahí, y ahora Él nos viene y nos trae para que nosotros seamos libres. Pero muchos de nosotros también hemos sido desagradecidos con Cristo, que Él nos rescató y nosotros nos alejamos de Él. Cuando Él dio su vida por nosotros, Cristo vino y pagó ese precio por nosotros. Y vea lo que dice ahí la carta a los Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces Cristo vino como el único precio para poder rescatar a un esclavo. Era alguien que diera su vida por ese esclavo. Por eso es que Cristo, si quería Cristo rescatarnos, tenía que dar su vida, porque es diente por diente, ojo por ojo, entonces vida por vida. Entonces por eso Cristo tenía que morir, porque esa era la paga del pecado, la muerte. Entonces por eso Cristo viene y da su vida por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gracias sean dadas a Dios de que Él pagó el precio por mí. Cuando yo no podía hacer nada por mí mismo, Cristo vino y preguntó: ¿cuánto es el precio que tengo que pagar? La vida completa. Pues muero por ustedes en la cruz. Y se fue a morir por nosotros en la cruz. Y dio su vida ahí por nosotros. Y esa es la buena noticia que ahora usted puede recibir, de que Cristo dio su vida por usted. Cuando usted no podía pagar por sí mismo, Cristo vino: yo voy a morir por los pecados de esta persona. Por eso yo me emociono en esta buena noticia, porque Él dio su vida por mí, pagó el precio por mí. No es una buena noticia eso, de que usted ya no tiene que morir, porque si la paga del pecado es muerte, usted debía de morir. Pero Cristo vino y tomó su lugar y murió en vez de usted. Y esa es la mejor noticia que usted puede recibir ahora. Usted ya no tiene que morir, porque Cristo murió por usted. Cristo murió por mí. Él dio su vida por mí y dio su vida por usted en rescate de muchos. Por eso Él dice en su evangelio, en el evangelio de Mateo 28:20, dice: para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Usted y yo. Nosotros somos esos muchos que Él rescató a precio de sangre. Cuando Cristo muere en la cruz, me estaba rescatando a mí. Cuando Cristo muere en la cruz, lo estaba rescatando a usted. Y esa es la buena noticia. Cristo vino a rescatarnos. La Navidad no es los regalos, la Navidad no son las luces, la Navidad es la buena noticia de que Cristo vino a rescatarnos, vino a redimirnos, y gracias sean dadas a Él. Porque el propósito del pecado es destruirnos, pero Cristo nos volvió a redimir. El pecado quería destruirnos, Cristo viene y nos viene a ofrecer vida. El pecado quería matarnos, Cristo viene y nos da vida. Cristo nos volvió a redimir. La palabra redimir o redención o redemption en mi pueblo, la palabra redimir es volver a restaurar. Porque el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que nos destruye. ¿Sabía usted que el pecado destruye? Dice que el ladrón viene para matar, hurtar, ya con eso es suficiente. Es más, con la primera, matar, con eso ya. Pero dice que él viene para matar, hurtar, ya con eso. Y no, otras tres, viene para matar, hurtar y destruir. En otras palabras, ya está muerto, déjenlo ahí. No, ahora lo va a maniar. Y la tercera, no, ahora le va a dar hasta que ya no se mueva nada. A eso viene el pecado, a destruirnos. Ese es el propósito del pecado. El pecado va a destruir al ser humano. ¿Sabían ustedes que hay pecados que destruyen al ser humano?
Y no quiero que ustedes se sientan mal ahora, pero si usted se vuelve un alcohólico, va a destruirle su vida físicamente. No solo espiritualmente lo va a alejar del Señor, pero lo va a destruir. Y va a destruir también su familia. Usted usa sus sustancias que dañan su cuerpo, lo va a destruir. Porque ese es el propósito. Usted hace una infidelidad, va a destruir su familia. Se va a destruir usted mismo. Porque ese es el propósito del pecado, destruir a la humanidad. Entonces cuando el ser humano peca, no es nada más algo espiritual, es algo físico también, que destruye, que arruina, que descompone nuestras vidas. Pero entonces la palabra redención o redimir es que Él nos va a restaurar todo lo dañado. Si el pecado viene y me destruye, Cristo viene y con la redención Él va a ver qué está lastimado, qué necesita ser vendado, qué necesita ser curado, qué necesita ponerle algo ahí para que se sane. Esa es la palabra redención, venir y nos redime. Y la palabra redimir es de que antes estábamos así, estábamos redimidos. Cuando viene Adán y Eva y pecan y el ser humano peca, se desconectan. Entonces lo que Cristo viene es volver a redimirnos otra vez, pero que calce bien, que calce exactamente, que las piezas queden en su lugar, en el lugar correcto. Eso es redimir. Entonces Cristo viene y nos redime completamente. Nos da la redención completamente. Cristo vino a redimirnos. Por eso Tito 2:14 que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos o restaurarnos o sanarnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En el pecado usted no puede hacer buenas obras. Una persona que está en pecado no puede hacer buenas obras. Pero cuando ya somos libertados, ya estamos libres en Cristo, entonces podemos hacer buenas obras. Ya nos es fácil hacer buenas obras. Por eso dice que Cristo nos volvió a redimir y nos va a ayudar a hacer buenas obras. El pecado es hacer lo malo, nos causa la muerte. En Cristo es hacer lo bueno, nos causa vida eterna. Y esa es la buena noticia. En Cristo somos redimidos otra vez. En Cristo nosotros volvemos a ser redimidos otra vez. Entonces la buena noticia esta Navidad, reciba o no un buen regalo, tenga buena comida o no, haga esto o no, en Cristo nosotros somos redimidos otra vez. Es decir, estábamos lejos de Dios, ahora nos acercamos a Dios. Estaba yo retirado de Dios por el pecado, ahora me acerco a Dios y ya estamos cerca de Dios, estamos redimidos otra vez. Y esa es la buena noticia de ahora.